es importante ver para atrás. Nunca podemos dejar la historia, sino que tenemos que aprender de ella, tenemos que vivir de ella para que el presente y el futuro siempre sean mejor. Esta noche vamos a hablar sobre los orígenes de la independencia de Guatemala. ¿Cuáles fueron las causas, tanto internas como externas, que fueron motivando ese sentimiento independentista y cómo evolucionó a lo largo de nuestra historia en unos momentos especiales? Tengo el honor y el gusto de que me acompañe esta noche el doctor Fernando González Davison, a quien le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido a nuestro programa Acción Positiva. Pues muchas gracias por la oportunidad y quisiera aprovechar el valioso tiempo de este programa para tratar de responder a estas interrogantes. Las causas de la independencia son muchas, pero las más importantes creo que son de orden externo. Por un lado, a principios del siglo XIX vemos nosotros todo un elán que viene de la Revolución Francesa y sobre todo una distorsión de la Revolución Francesa, que es con Napoleón, que invade en 1808 a España y se captura al rey de España y a su delfín. Y en ese sentido se crea entre 1808 y los años siguientes un movimiento en América Latina, en la América Hispana, perdón, un movimiento de repudiar esa ocupación, y vienen los intentos pro independencia, pero que en realidad estaban más bien opuestos a la ocupación de España por parte de los franceses. Y que además nombra a su hermano José como rey emperador de España, ¿no? Pepe Botella, el famoso, sí, contra el cual se da esta gran reacción. Realmente no habían contradicciones entre peninsulares y criollos de la clase dominante de nuestros países, que en alguna forma ya eran los criollos que controlaban ciertas partes de las municipalidades y el poder local en todas las colonias. Algunos querían mayor libertad y entonces, aprovechándose de esta coyuntura, empezaron a promover, como sucede en los países del Cono Sur, de América del Sur, los primeros intentos de independencia, y lo cristalizan. Claro. Ahora, por ejemplo, doctor, obviamente, digamos, cuando mencionabas al principio la parte esta de los efectos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Libertad, igualdad y fraternidad, es decir, ya corrientes filosóficas que dan una nueva visión. Miren, yo creo que es bien importante recordar que el doctor González Davison tiene una trayectoria como embajador y ha representado a Guatemala en países como el Japón, Argentina, Perú, Uruguay, y además es un historiador que escribe novela histórica, de la cual vamos a hablar un poco en el camino. Es bien fundamental esto porque tiene una visión muy amplia y muy histórica de lo que está sucediendo y de esos conceptos, pues, de la filosofía que da y germina el sentimiento independentista. Es muy cierto, y los ideales que empiezan a enarbolarse por parte de San Martín y Bolívar, y es parte también de las logias masónicas a las que pertenecía Jefferson y Washington. Entonces hay un movimiento de crear algo nuevo en este continente americano, desde Estados Unidos, que en el 76, 1776. Hicieron la revolución, y hay un apoyo indirecto a estos movimientos por parte de los masones. Por eso vemos en Buenos Aires un obelisco muy parecido al que está en Washington, que es el símbolo de los masones de aquella época, que eran los que tenían el ideario del iluminismo francés y también inglés, pero que eran ideales de libertad y tener un propósito diferente al autoritarismo colonial que se vivía en aquel entonces. Muy centralizado el gobierno español. Sin embargo, en el caso de Centroamérica y México no se da esto.
los brotes independentistas de esta naturaleza, a diferencia del Cono Sur, aquí se va a dar una independencia conservadora. ¿Qué quiere decir conservadora? Que Napoleón fue derrotado, volvió al trono español Fernando VII en 1814 y en 1820 le dan un golpe de estado a los militares, un grupo de militares, y con el objetivo de restaurar la Constitución de Cádiz, que se había hecho en Cádiz, en esa parte que no fue ocupada por Napoleón, y que ahí se reunieron todos los criollos y libertarios españoles que querían una nueva relación con las colonias, y en ese sentido se restringía el poder de la Iglesia, el diezmo, y quitaban el monopolio comercial a ciertos grupos del Consulado de Comercio. Estos dos de México se unen con los de la Capitanía de Guatemala para promover una independencia frente a estas nuevas autoridades militares españolas que van a cuestionar sus privilegios. Y en ese sentido, Gainza al principio, que era un capitán general interino en Guatemala, al principio no cede, pero al final va a ceder porque hay un plan ya muy fuerte de grupos militares mexicanos que respaldan esta postura y el retorno de Fernando VII al poder contra estos militares españoles, y se crea el Plan de Iguala. Ese Plan de Iguala es un verdadero plan para que vuelva Fernando VII al poder, pero mientras tanto se va a crear una independencia de las autoridades militares en España. Y eso convence a los del Consulado de Comercio, que eran las familias Aycinena y todas las que conocemos de Viejo Abolengo, que eran las que controlaban el monopolio comercial en Centroamérica, a nivel interno y externo. Bueno, me recuerdo, por ejemplo, doctor, de que el caso del añil, ¿no?, que era muy importante comercialmente, El Salvador, que ya tiene un movimiento independentista en 1811, y en parte por esta parte del comercio. Exacto. Y que obviamente esta familia que usted mencionaba toma como que el monopolio. Exacto. Y contra eso hay mucha reacción. O sea que las familias, por así decirlo, así se les llamaba, eran Aycinena, Irizarry, Pavón, tenían ese control derivado de un privilegio en España, era el Consulado de Comercio, e imponía los precios a los productores centroamericanos de añil o de ganado, y eso los ponía indispuestos. Entonces hay una contradicción ya en Centroamérica de los criollos centroamericanos con respecto a las familias que vivían en la capital. Que eran peninsulares, digamos. No, eran criollos también, ya pero criollos ya también. Que habían por supuesto, todos venían de España, ellos, de sus antecesores, sus abuelos, pero de esa forma hay un movimiento complejo. Entonces se decide, con el apoyo de algunos profesionales, crear la independencia y seguir el camino de México del Plan de Iguala. Santa Luz.